Benjamin Netanyahu ante la Knesset, el Parlamento israelí, con la presencia de Donald Trump, dijo que este presidente de los Estados Unidos es el jefe de la Casa Blanca que más ha ayudado a Israel en toda su historia. Bueno, me permito dudar de eso. Yo creo que Richard Nixon en 1973 le dio a Israel una ayuda que fue clave para revertir el curso de un conflicto en el cual los israelíes estaban en una posición más que incómoda. La guerra del Yom Kippur, que estalló en 1973 cuando invadió Egipto por orden del entonces presidente Anwar el-Sadat, y también invadió Israel el ejército de Siria por orden del dictador Hafez el-Assad. Estaba en una situación muy complicada el Israel por entonces gobernado por la primer ministro Golda Meir, y fue el puente aéreo que estableció a modo de salvataje militar Richard Nixon, lo que revirtió a favor de Israel el curso de ese conflicto. Más allá de todo, es indudable que el factor Trump ha sido clave en este desenlace, pero el factor Trump actuó como presión sobre Netanyahu fundamentalmente. A Hamás la presión le vino desde Estados Árabes, sobre todo Egipto, Arabia Saudita y Qatar, además de potencias musulmanas como Turquía e Indonesia. El cambio de posición de Qatar fue clave porque Qatar pasó de financiar a Hamás y de tener a los líderes políticos de Hamás viviendo en su propio territorio a una posición de presión. Fue la nueva posición de la dinastía Al-Thani, del emir Al-Thani, presionando fuertemente a Hamás, lo que permitió que Hamás hiciera concesiones claves, sino posiblemente tratándose de una organización yihadista que comenzó su historia hace ya un par de décadas después de la Intifada, haciendo ataques suicidas, teniendo en cuenta que se trata del yihadismo suicida. Podrían haber muerto resistiendo la embestida israelí para satanizar a Israel ante el mundo como un estado exterminador de palestinos. Fue por la presión de Qatar, más la de Egipto y más la de Arabia Saudita, a las que se sumaron potencias musulmanas como Turquía e Indonesia, las que forzaron una nueva posición por parte de Hamás. Y por parte de Israel, la presión provino de Donald Trump. Recordemos que la primera idea que balbuceó Donald Trump para la solución de esa guerra monstruosa de 2 años en la Franja de Gaza fue una propuesta absurda, incluso cruel, porque en definitiva lo que propuso primero Donald Trump fue una limpieza étnica, erradicar de ese territorio a su población nativa, injertar otra población proveniente de distintas partes del mundo para convertir la Franja de Gaza en un paraíso turístico de alta gama. Por cierto, esa propuesta descabellada solo fue aplaudida por Benjamin Netanyahu y por sus ministros más extremistas, Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir. El resto del mundo miró azorado a Donald Trump cuando se le ocurrió proponer semejante cosa, pero luego cambió de posición y en un giro copernicano Trump terminó de algún modo apropiándose de la idea que venía diseñando la Fundación Blair, la que lidera el ex primer ministro laborista británico Anthony Blair, y es una propuesta en términos generales muy positiva. Por eso fue un cambio positivo el de la posición de Donald Trump, y su presión se ejerció fundamentalmente no sobre Hamás,
sobre la cual no tiene mucha gravitación, pero sí sobre el gobierno que encabeza Netanyahu, y fue esa presión de Donald Trump la que logró que el gobierno de Netanyahu y sus ministros extremistas, Smotrich y Ben-Gvir, renunciaran al objetivo que se estaban trazando de hecho desde hace ya muchos meses, ¿no? Destruir totalmente la Franja de Gaza, hacer allí imposible la vida de su población nativa para que esa población sea erradicada de ese territorio y repoblar con una nueva población ese territorio. Ese objetivo, el de en definitiva anexar la Franja de Gaza a Israel, era el objetivo que de hecho, y sin ocultarlo demasiado, se estaba planteando el gobierno de Netanyahu. Fue Donald Trump el que lo presionó para que cambiara de posición, y esa presión fue exitosa. ¿Por qué Trump primero propuso algo descabellado y horrible y luego hizo una propuesta enteramente positiva y que para su cumplimiento fuese necesario, y lo hizo, presionar al gobierno de Israel? Por esa zanahoria que tiene por delante y tanto lo tienta, que es el Premio Nobel de la Paz. Nunca en la historia de los premios Nobel hubo un presidente que se autopostulara para Premio Nobel de la Paz y que se autoproclamara merecedor de ese premio. El mundo entero vio cómo Trump trabajaba para lograr el Premio Nobel de la Paz. Primero propuso algo ridículo en torno a la Franja de Gaza. Europa y los países árabes le hicieron ver que no iba a sumar puntos para un Premio Nobel de la Paz haciendo una propuesta que incluye una limpieza étnica, ¿no? Y eso lo hizo cambiar de opinión. Su aspiración al Premio Nobel, cuando le hicieron ver que al Premio Nobel se llegaba con una propuesta seria, bueno, elaboró una propuesta seria. En realidad no la elaboró, se la sustrajo a Anthony Blair. Como fuere, terminó proponiendo algo serio y algo que logró este desenlace tan positivo. Qatar hizo lo suyo con Hamás, ahora se está en una nueva instancia, pero las presiones deberán seguir sobre el gobierno de Israel y sobre Hamás. Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Indonesia deberán presionar fuertemente y de manera sostenida a Hamás hasta que entregue el último Kalashnikov. No se trata solo de que entregue las lanzaderas de misiles, las armas pesadas, tiene que entregar hasta el último fusil Kalashnikov, tiene que quedar totalmente desarmada y totalmente fuera de futuros gobiernos y de futuro Estado palestino. Por su parte, es Trump el que debe seguir presionando, y espero que lo haga, al gobierno de Netanyahu. Digo, espero que lo haga porque por suerte al Premio Nobel de la Paz este año se lo dieron a María Corina Machado, en buena hora, para recordarle al mundo que Nicolás Maduro en el año 2024 se robó a cara descubierta una elección, robó la voluntad popular expresada en las urnas de un modo descarado y brutal. Es importante recordarle al mundo la tropelía de Maduro. Y por otro lado, la importancia de haberle dado a María Corina Machado el Nobel de la Paz es no habérselo dado a Trump. Porque si ya hubiera recibido el Nobel, es para nada seguro que hubiera mantenido o que mantuviera en el futuro la presión sobre el gobierno de Netanyahu. Y sin esa presión sobre el gobierno de Netanyahu, no va a ser posible avanzar sobre los restantes puntos del acuerdo de 20 puntos, y tampoco va a ser posible avanzar hacia lo que será la única solución definitiva a la cuestión palestino-israelí, la solución de los dos estados. Teniendo todavía la zanahoria que es el Nobel de la Paz por delante, es posible que Trump mantenga la actitud que se debe mantener para llegar
a una solución definitiva de esta tragedia interminable que es la relación palestino-israelí.